Muchísimas gracias nuevamente. Efectivamente, a veces da tristeza ir a foros mismo de cirujanos bariatras que conoces todo y cuando ponen cosas de cirugía metabólica, pareciera que en México no hay nada y sí hay, ¿no? Por fortuna, pues es nuestro centro el que ha hecho todo. Y si los cirujanos mismos no lo saben, pues a veces los internistas, los endocrinólogos menos. Pero siempre me gusta porque una de las respuestas muy comunes que hay cuando le quieres convencer a un clínico de que su paciente con un índice bajo y diabetes lo lleves a cirugía y le pones toda la data, siempre te responden, bueno, pero esos son pacientes de Noruega, son pacientes gringos. Y no, la siguiente diapositiva es, no, estos son pacientes mexicanos y publicados en revistas serias. Entonces, no hay mucho de discusión ya hoy por hoy realmente, bueno, entre nosotros, si la cirugía funciona o no en pacientes con diabetes y si es mejor o no que el tratamiento médico. Eso ya lo sabemos, pero siempre digo que no por eso a todos los vamos a operar, ¿ok? Y aquí lo que vemos en estos estudios comparativos, si vemos aquí, por debajo de la línea están todos estos artículos que en ese tiempo eran los únicos bien hechos donde establecían el mejor tratamiento de cirugía o tratamiento médico por arriba de 35 de índice de masa corporal. Todos estos estudios favorecían la cirugía. Pero ya desde entonces, porque este análisis de la literatura ya tiene como 8 años, también ya habían estudios, muchos asiáticos, en donde también se demostró que en índices por debajo de 35 se favorecía la cirugía versus el tratamiento médico. Entonces, si nuestro piso es en donde ya sabemos, allá ni siquiera yo tendría que explicarles que por qué y que si la historia, no, ya sabemos que esto es un hecho irrefutable. Entonces, pues vamos a exprimir un poquito más o tirar la cuerda un poco más para llevar estos resultados a otro tipo de pacientes. Entonces, nos lo presentó Gonzalo al principio, ya que se estableció y que por fin todas las asociaciones clínicas de diabetes, de medicina interna más importantes en el mundo que trataban esto, en donde no ponían a la cirugía bariátrica en el algoritmo de tratamiento para diabetes, pues cambió en el año 2016. Tan es así que si vemos, es el mismo título en las 4 journals diferentes, son los 2 journals más importantes de diabetes y los 2 journals más importantes de cirugía bariátrica, y es el mismo artículo. Esto es algo sin precedentes, no existe en nada en medicina algo como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque era el momento de tratar de cambiar paradigmas desde que ya se sabían desde antes y que por fin nos dieron o abrieron la puerta a los clínicos para esto. Dentro del algoritmo vamos a ser más específicos en el tema. Entonces vemos acá arriba, ¿no? Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad grado 1. Ya no les voy a hablar de obesidad grado 2 ni obesidad grado 3, que inclusive ya también en la tendencia es ni siquiera ponerles grados, porque ya sabemos ahí que la evidencia está desde hace mucho y que funciona y que se debe hacer, ¿no? Inclusive en este statement es donde dicen que desde obesidad grado 2, aunque tengan adecuado control glicémico, se puede considerar la cirugía bariátrica. Vamos a enfocarnos en cirugía bariátrica en pacientes con obesidad clase 1, 30 a 34.9. ¿Qué nos dice este algoritmo que sigue siendo reciente, sigue siendo vigente? Que nos dicen este tipo de pacientes con pobre control glicémico, pues me imagino un paciente con insulina, etcétera, etcétera, sí se puede considerar la cirugía metabólica. Pero que si tiene un control adecuado glicémico, no se considera la cirugía bariátrica. Entonces, vemos dos tipos de paciente como si fueran, y por ahí vamos empezando, como si fuera blanco y negro, ¿no? Como si solamente hubieran de un lado bien controlados o mal controlados, entonces, o que solo tuvieran diabetes. Entonces, el primer temor que tienen los pacientes y los clínicos de enviar a un paciente a cirugía bariátrica con 30 de índice de masa corporal es, no, pero espérate, ¿cómo le vas a hacer un bypass? Que según yo eso es para pacientes que pesan mucho y van a perder muchísimo peso, y cómo se lo vas a hacer a alguien que le sobran 20 kilos, se va a desnutrir. Ese concepto es lo más arcaico que existe en el mundo, pero tristemente todavía está presente. Y en ese estudio que hicimos hace unos años lo demostramos. Fíjense cómo aquí dividimos a todos los pacientes, bueno, ahí no sé cuántos, ahorita veo aquí cuántos pacientes llevamos para esa época, esto fue en el 2018. Son solo pacientes sometidos a bypass gástrico,
y es por índice, por grupo o por obesidad clase 1, 2 y 3. Y quienes tuvieron remisión completa de la diabetes fue prácticamente igual en los 3 grupos. A los 3 les hicimos bypass gástrico. Entonces eso ya sabemos, se iba a comportar muy bien la diabetes, pero el temor que tienen todos, no, pero es que van a perder peso, se van a desnutrir y no puedes andar haciendo eso, pues es un tema completamente erróneo igual. Si vemos los mismos grupos, 1, 2 y 3, obesidad grado 1, 2 y 3, si analizamos la pérdida de peso de la forma que se tiene que medir con el total weight loss, pues vemos que los 3 grupos perdieron peso durante el primer año muy parecido. ¿A qué me refiero? No porque pesara menos un paciente perdió muchísimo más que el que pesaba más. ¿Me explico? Todos, yo le explico a los pacientes, el cuerpo tiene una especie de termostato en donde se regula automáticamente la pérdida de peso y llegan a un peso más o menos estable a menos que hayan otros factores. Entonces, la idea es que no importa si tienes obesidad clase 1, 2 o 3, un bypass gástrico es seguro y no va a darle un efecto extra de pérdida de peso. Por ahí de esos años, esto lo publicamos en el 2016 en Surgical Endoscopy en el Hospital General de Tláhuac, donde estuve ahí 10 años. No existía ninguna publicación, nada de cirugía metabólica, de aquí es donde ya, cuando diga metabólica es por abajo de 35 de índice de masa corporal, en pacientes latinos y mucho menos en pacientes mexicanos, no existía ninguna publicación. Entonces, teníamos mucha libertad, con el comité de ética nos dejaban hacer muchos estudios muy bonitos. Pues nos dimos a la tarea, nosotros estábamos haciendo estas cirugías de forma rutinaria, dijimos vamos, porque veíamos los resultados, aunque no hubiera nada publicado, porque desde estudios del 2012 para atrás de otros países sabíamos que funcionaba. Entonces dije, vamos a hacer un estudio piloto prospectivo con X número de pacientes para demostrar que es seguro y es eficaz, es efectivo, y vamos a hacer, y fíjense cómo aquí uso la palabra, vamos a usar criterios estrictos de remisión de diabetes, porque en esa época era cuando precisamente todo el mundo andaba diciendo que nosotros curábamos la diabetes y 100% de cura y puras mentiras que nosotros mismos decíamos, ¿no? Entonces, por eso los internistas no nos creían, porque pues, decíamos mentiras. Entonces, vamos a usar el mismo idioma de en este caso de los endocrinólogos, que era con las guías de ADA. Bueno, eso fue el 2016, les voy a presentar la actualización que publicamos en 2020, en donde los llevamos a seguimiento de 5 años esta misma cohorte de pacientes. De hecho, con este estudio de Obesity Surgery fue con el que entramos al grupo de trabajo internacional de SOFIA, que pudimos seguir a los pacientes con diabetes y bypass a 5 años. Perdón que esté en inglés. ¿Qué hicimos en este estudio? Fue un estudio prospectivo, pacientes de menos de 35 de índice de masa corporal con diabetes, todos bypass gástrico, con estas medidas. Hoy por hoy, estas pareciera que ya no son las medidas que todo el mundo usa, lo que platicábamos, cómo va evolucionando una misma cirugía, ásales alimentarias de 150, con biliopancreáticas de 70, un solo hospital, y pacientes desde el 2013 hasta el 2017. Hicimos puntos de corte hasta el 5º año. El objetivo primario era obviamente los resultados metabólicos con todas estas mediciones y la pérdida de peso. Y secundario, hicimos un grupo, nos dábamos cuenta un poco, sin hacer estos scores ni estas cosas sofisticadas, nos dimos cuenta muy rápido que si de forma burda dividías en 2 aquellos pacientes que antes de la cirugía solo se controlaban con una medicina, que no fuera insulina, y el otro grupo usaba 2 o más medicinas con o sin insulina, se comportaban completamente diferentes los resultados, cosa que hoy por hoy pues ya parece muy lógico, pero ojo, esto es hace más de 10 años que empezamos, 2013. Desde entonces nosotros ya sabíamos que esta era la forma de definir remisión de diabetes, por eso pongo aquí, desde el 2009 lo sabemos, me sigue causando, los comenté hace rato, extrañeza que gente no hable el mismo idioma si desde el 2009 nos lo están diciendo los endocrinólogos cómo se debe definir mejoría. Y es lo mismo que platicamos, 1 año sin medicamentos, glucosas menores a 100 y hemoglobina menor a 6% glicosilada. Fíjense qué hicimos nosotros, bueno, ¿cuáles eran los criterios para volver a iniciar medicamento? Que es un tema que no mucha gente sabe, porque muchos pacientes van a volver a empezar a subir sus cifras, pero ¿en qué momento les vuelves a iniciar medicamento? Nosotros, por recomendación de nuestras endocrinólogas de la clínica, si con el tiempo subían de 6.5, reiniciamos metformina.
Entonces, esto ya se lo habéis enseñado, es lo mismo, cómo hay que estandarizar lo de la remisión de diabetes. Y durante ese tiempo también para montar el Colegio Mexicano, para montarse en el HIP, por así decirlo, de cuando salieron los algoritmos internacionales, se publicó, liderados por Miguel Herrera, nuestras guías, porque también hay nuestras guías nacionales, lo que pasa es que están publicadas en Estados Unidos, pero también aquí ya está el posicionamiento del Colegio Mexicano para este tipo de cirugías metabólicas, en donde básicamente, pues sí dice lo mismo, ¿no? Pero sí hay información en nuestro país. Entonces, estas son las consideraciones especiales de nuestro estudio. Se diseñó en el 2012, empezamos en el 2013, y todas estas guías que dicen que no vayas a operar pacientes si están con poquitos medicamentos, salieron hasta el 2016, porque pues, nosotros empezamos desde antes. Lo digo porque cuando esto lo llevamos a congresos, se levantaban y decían, no, es que, o uno de los primeros que enviamos me lo rechazó, me dijeron, no, es que tú estás fuera de cualquier normatividad. No es que le dije, sí, porque me estás midiendo con una vara nueva, pero antes no existían estas reglas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Incluimos a todos los pacientes con diabetes sin importar el tratamiento, sin importar. Ahí es la ventaja a veces que un cirujano sea la cabeza de la clínica de obesidad, porque pues, no me pueden bloquear pacientes. Y este es el concepto a donde quería llegar. No es blanco y negro, es una escala de grises hasta de colores este tipo de pacientes. Imaginemos aquí 3 pacientes, todos tienen obesidad grado 1 y todos tienen diabetes. Paciente número 1, pues es el paciente que se controla muy bien con dieta y ejercicio y que solo toma metformina. Ese es un tipo probablemente este es al que se refieren mucho las guías de, pues no, tal vez, no lo vayas a operar, pero no te dice más de otra gama de pacientes. Tenemos un segundo paciente que, bueno, no nada más usa metformina, necesita ya otros medicamentos de nueva generación o lo que sea, pero se tiene que controlar con más de un medicamento. Tenemos al tercer paciente que aparte de esto va a requerir insulina, entonces ya no es un solo tipo de paciente con obesidad grado 1 y diabetes. Ahora, la realidad no es esta, la realidad es esta. Estos pacientes no vienen nada más con problemas metabólicos, vienen con problemas de dislipidemia, muchos vienen con problemas de hipertensión, entonces pues ya no son nada más tienen o no tienen buen control. Son pacientes metabólicos y como lo hemos visto, a veces están hasta peor que otros pacientes que tienen índices mucho más elevados. Entonces, si quisiéramos ser burdos y sencillos, pues podemos decir que hay pacientes con enfermedad leve, moderada y severa, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en nuestros resultados? Nosotros operábamos todos estos 3 tipos de pacientes, hasta el que se controlaba solo con metformina, también lo operábamos. Si vemos ahí, vemos lo típico de las cortes de pacientes metabólicos, que son distintas a las que se operan nada más por perder peso, son pacientes más añosos, son 45. Si aquí al lado yo les pusiera la tabla de otros 51 pacientes que operamos de la misma cirugía, pero que la razón principal era obesidad, es bien distinta a la demografía inicial. Suelen ser pacientes más añosos, 45, aquí hubiera salido 34 años de edad. Son pacientes obviamente con índices por debajo de 35, aquí hubiera salido alrededor de 39 o 42 de índice de masa corporal. Diagnóstico de diabetes, menos de 6 años, y hemoglobinas glicosiladas. Como ven, operábamos pacientes que tenían buenos controles, 7.2 de hemoglobina glicosilada más menos 1.7, son controles muy adecuados porque pues teníamos el servicio de endocrinología. Bueno, ahí están sus demás características. ¿Qué pasó? Les estoy poniendo el estudio a 5 años. Entonces, si vemos realmente, lo primero que les preocupaba a los clínicos, que su índice de masa corporal que iba a pasar, pues los operábamos con 33 y 5 años después, 27 índice de masa corporal. O sea, estaban en sobrepeso. Como ven, hasta tuvieron la reganancia típica que hay después de los 2 años, de 25 de índice de masa corporal, subieron a 27. Entonces, pues no se desnutre nada de estas cosas. Luego, las hemoglobinas glicosiladas de 7.2 a los 2 años, pongo los 2 años porque es normalmente cuando mides el éxito de la cirugía y es cuando después de ahí empiezan a cambiar las cosas. Vean cómo está por debajo de 6, no nada más eso, está en 5.7. 5 años después los teníamos alrededor de 6. Y si vemos los medicamentos, que es mucho lo que nos importa, fíjense cómo el 23% de los pacientes usaban insulina, 2 años después ninguno usaba insulina y 5 años después uno de ellos ya empezó a requerir insulina. Pero por lo menos a ese paciente ya le diste 5 años de vida y más lo que vas a acumular después porque se controla mucho más fácil. Y aquellos pacientes que usaban, por ejemplo, un medicamento, el 60%, vean cómo al 15% 2 años y luego suben al 31%. Como ven,
La cirugía lo único que hace, bueno, único suena muy poco, pero lo que hace es retrasar la enfermedad. Por eso tenemos que dejar de usar esos términos de cura. Retrasas la enfermedad, pero es una enfermedad que puede regresar en cualquier momento. Veamos la remisión de diabetes de toda la corte. Aquí está el 100% de pacientes, 81% al año tuvieron remisión completa de todos los pacientes. Luego bajó a los 2 años a 73, a los 3 años en la mitad, y a los 5 años, bueno, 52, y a 5 años la mitad de los pacientes tenían remisión completa. Entonces, ¿cuál habrá sido la diferencia entre estos que están aquí y entre estos que están acá que empezaron otra vez a requerir medicamentos? Inclusive ven cómo a 5 años un buen número de pacientes, el 18, casi el 20% tuvieron recurrencia. Recurrencia es que otra vez cayeron dentro de parámetros del ADA para iniciar medicamento. Entonces, alguna diferencia tiene que haber entre este 50% y este otro 50%. ¿Cuál fue de forma básica de verla? ¿Recuerdan eso que les dije? Que pues, si ponemos que la enfermedad puede ser leve, moderada y severa, acá chequen la medición de hemoglobinas glicosiladas por esos dos grupos. Separamos en verde los pacientes que solo tomaban una droga contra los que tomaban 2 o más, con o sin insulina, y vean lo radical que es. Obviamente estos pacientes estaban peor desde el principio, les fue muy bien con la cirugía bariátrica el primer año, se mantuvieron y ya para el 5.º año empezaron a elevar más sus cifras de hemoglobina glicosilada. Radical comparación contra los pacientes que estaban bien controlados, bajaron a 5.5, 5.7 y se mantuvieron siempre por debajo de la línea de 6, que es el corte que dice la ADA. Y la media de los dos, pues es lo que está en medio. Entonces, esa diferencia entre esos pacientes que 5 años después continuaron con un buen resultado es la gravedad de la enfermedad en el momento en que se operó. Y por gravedad es que tan mal estaba su función pancreática, básicamente. ¿Cómo lo medimos? Pues de forma indirecta, como medicamentos y eso, no, sin OMA. Tenemos OMA y eso, pero no nos gusta porque no se aplica mucho en los mexicanos. Entonces, fíjense ahora, si la tabla que les puse de porcentajes de remisión, ahora la dividimos en estos dos grupos, van a ver la increíble diferencia. Acuérdense, grupo A, pacientes con una medicina nada más. 100% de remisión al año. Esto aquí sí es verdad, aquí no es mentira. ¿Por qué? Porque estamos operando pacientes con enfermedades muy leves. Comparado con los pacientes que tenían más medicamentos de insulina, ya de aquí ya ni siquiera llegan al 60% de los que tuvieron remisión completa. Si lo seguimos, van a ir disminuyendo las cifras, pero miren cómo a los 2 años, este 100 pues es 90, este 57 ya se fue a la mitad, y vean a 5 años, como solamente 25% de aquellos pacientes que tienen una enfermedad, vamos a decirla un poco más severa, continuaron con los resultados de remisión completa. Vean, el otro tercio ya tenía que tener recurrencia, y los otros, de este 50 probablemente, si lo sigues otros 5 años, la mayoría de estos otra vez están con medicación. En cambio, los pacientes que estaban con enfermedades muy leves al principio, fíjense cómo continuó 75% de remisión completo de diabetes. Entonces, es el concepto un poco de operar pronto a los pacientes. ¿Por qué? Porque si no, los estamos condenando pues a que tal vez sus resultados no les duren mucho más. Y otro componente, ya casi para terminar de esta corte que hicimos, fue la pérdida de peso. Porque, a ver, ¿por qué algunos ¿por qué algunos que volvieron a tomar medicamentos, qué pasó con su peso? ¿Será porque reganaron peso? ¿O será que más bien, pues como su enfermedad era muy grave, no perdieron el peso suficiente? Entonces lo que hicimos fue comparar el exceso de peso perdido entre ambos grupos y efectivamente también hay una relación. Aquí arriba vemos la pérdida de peso a los 5 años continuó siendo mayor en los pacientes de enfermedad leve versus los otros. Puede ser que reganaron peso y eso volvió a prender la enfermedad, por así decirlo, o puede ser que ya estaban destinados a no perder el mismo peso desde antes porque tenían una diabetes mal controlada. Ambas hipótesis existen, todavía no está muy claro cuál de las dos es la principal en cada paciente. Entonces, como conclusión de nuestro estudio, dijimos que estas cirugías pueden ser hechas en pacientes con formas más leves, por así decirlo, de diabetes mellitus tipo 2, y que no hay que cerrarnos a la posibilidad. Ahora, también una realidad es que
los pacientes se controlaban con medicamentos clásicos, ¿no? Hoy por hoy, tal vez si no es, puede ser que no sea tan necesario directo de metformina ya llevarlos a cirugía. La verdad es que ya en hospitales como donde trabajo, muchos de los endocrinólogos ya se van directo a las nuevas drogas, análogos de GLP-1, inhibidores de DPP-4 y cosas así, en donde tal vez esos pacientes pues hay que darles un poquito más chance. En cuanto empieces a subir las medicaciones, pues en lugar de darle más medicamentos, yo creo que sería buen momento en ofrecerles cirugía bariátrica. Muchas gracias.